Hola amigos queridos, bienvenidos a mi canal y también bienvenidos a este nuevo estudio bíblico que lleva como título Cómo administrarse en tiempos difíciles. Estamos viviendo ciertamente momentos muy duros, no es fácil existir en medio de las guerras, de las luchas de clases, de la delincuencia, en medio de la muerte, las enfermedades, en medio de tantas cosas que nos angustian, nos preocupan. Y esto de alguna manera hace que nos preguntemos qué será de nuestro futuro. Varias veces nos preguntamos cómo vamos a poder sobrevivir a todo esto, qué va a suceder con nosotros, cómo vamos a poder tener alimento, ropa y esas cosas. Sin embargo, yo quiero poner en sus mentes un versículo que de alguna forma nos ayuda a los cristianos y nos permite siempre tener en perspectiva lo que queremos decir. Si vas conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 32 y 33. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 32 y 33. El texto bíblico dice aquí, porque los paganos buscan todas estas cosas que su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan, pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Eso significa que necesitamos aprender a poner a Dios en primer lugar y aprender a confiar en Él como aquel que nos va a dar la salida a todas las situaciones y momentos difíciles. En segundo de Crónicas, el capítulo 20, anda por favor con tu Biblia, a segundo de Crónicas 20, encontramos aquí la historia de Josafat, la historia de un rey que había hecho preparativos en caso que tuviese que enfrentarse a alguna crisis, a algún problema militar. Y aunque había preparado la ciudad, y aunque había reforzado el ejército, y aunque había hecho cualquier cosa para enfrentarse al enemigo, cuando en la historia que aparece aquí, en la historia cuando los moabitas y los amonitas se levantaron para atacarlo, para tratar de destruir el reino de Josafat, la historia bíblica dice ahí que él no confió en ninguno de sus preparativos, él no puso su confianza en ninguna de las cosas que había hecho, no confió en el ejército, no puso su confianza en los muros, no. Miren lo que es el versículo 12 de este capítulo, segundo de Crónicas 20:12. Dice así: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Esto nos enseña que el pueblo Judá, con su rey Josafat, estaban poniendo la confianza en Dios. Aun cuando ellos habían tomado preparativos, estaban poniendo su confianza en el Dios Todopoderoso. Y ustedes ven aquí a un hombre que, a pesar de todos los preparativos, él mismo dice, no, nosotros no tenemos fuerza en esas cosas, nuestra fuerza no está allí. Esto es una lección para nosotros, tenemos que aprender cada día a confiar en Dios. No significa que no tengo que hacer preparativos, debo hacer los preparativos. Josafat hizo los preparativos, se preparó, tenía la ciudad lista, pero sabía que por encima de los preparativos estaba el Dios Todopoderoso, porque todos los preparativos sin Dios no es nada. Pero si confiamos en Dios, aún la muralla más débil puede cuidarnos y protegernos. Y lo interesante es que el Espíritu del Señor le dio la respuesta por medio de un hombre que le habló, ¿no? ¿Se acuerdan allí la historia? El versículo 15 al 17 dice así: no teman ni se amedrenten ante esta gran multitud, porque la guerra no es de ustedes, sino de Dios. No tendrán que pelear en esta ocasión, el Señor les dijo. Apóstense, quédense quietos y vean la salvación que el Señor les dará. Así que de la misma forma como nosotros hoy estamos pasando momentos duros, difíciles en esta vida, todavía no estamos en los cielos nuevos y la tierra nueva, tenemos que recordar aquello, podemos buscar a Dios mientras hacemos todos los preparativos, pero tenemos que aprender a poner nuestra confianza en Él, porque en los momentos de crisis, cuando estemos pasando momentos duros, Él va a estar allí para auxiliarnos. Él va a estar allí para que nosotros tengamos la victoria de acuerdo a su voluntad. Eso es importante, esperar en la voluntad de Dios, porque algunas veces la voluntad de Dios no es como nosotros nos imaginamos.
El versículo 20 dice acá, en el mismo capítulo, el versículo 20 dice, en la segunda parte del texto, crean en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Crean en sus profetas y serán prosperados. Josafat dijo eso. Y poniendo su confianza en la voz de Dios, avanzó. Y ustedes saben la victoria, la gran victoria que obtuvo ese día el ejército, cuando comenzaron a cantar, ¿verdad? Los levitas, el pueblo, la Biblia dice que comenzaron entre ellos a matarse unos a otros, y ante la sorpresa del pueblo de Dios de Judá, ante la sorpresa de ellos, nadie escapó. El versículo 24 dice que entre ellos se destruyeron por completo y nadie tuvo que mover una espada, nadie tuvo que hacer nada del pueblo de Judá para combatir contra los enemigos. Porque ese día, quienes dio la victoria fue el Señor. Así que, amigos y hermanos, aprendamos a poner nuestra confianza en Dios. A veces no es fácil, pero tenemos que decirle, Señor, ayúdame. Permite que cada día yo pueda fortalecer mi fe en ti. ¿Y saben cuál es la mejor manera de hacerlo? A través del estudio de la Biblia, a través de la oración, a través de depender de Dios en las circunstancias más difíciles. Cuando yo aprendo a depender de Él en esas circunstancias, es cuando yo puedo ver su mano obrando en mi favor. Y también el texto que nos hemos leído, el versículo 20, cuando dice confíen en sus profetas, ese texto también nos recuerda que nosotros tenemos mucha luz en los profetas, en la Biblia, y de manera especial en el espíritu de profecía. Ahí también tenemos consejos por medio de los cuales Dios nos habla y Dios nos enseña cosas que si las ponemos en práctica nos van a evitar mucho dolor y mucho sufrimiento. Así que ahí donde estemos, inclina tu cabeza y vamos a hacer una oración. Querido Padre, gracias porque podemos confiar en ti. En los momentos duros, en los momentos difíciles, podemos depender de tu sabiduría, podemos depender de tu providencia, podemos depender de tu amor. Padre, permite que cada amigo que está aquí ponga su confianza en ti. Si por alguna razón ha dejado de hacerlo, enséñale, Padre, a volver a ti. Y si aquí hay alguna persona que por primera vez lo va a hacer, permite que deposite toda su confianza en ti para que pueda mirar los milagros que tú eres capaz de hacer en la vida de aquellos que te buscan. Que tu Espíritu Santo pueda obrar en esas vidas, Señor. Muchas gracias porque en ti hay salvación. Muchas gracias, Señor, porque cuando parece que todo está perdido, sabemos, Señor, que tú estás al control de la vida de tus hijos. Señor, todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, no olvides suscribirte al canal, pon también like, pon tus comentarios. Si tienes alguna petición de oración, escríbela, por favor. Así podemos orar en el siguiente programa. Un abrazo, que el Señor te bendiga. Chao.